¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su análisis a la lista más recientemente entregada para nosotros TCG. En el video vamos a revisar cuáles fueron los movimientos, las razones, ausencias, qué espero ver para el juego competitivo, algunas cosas que han surgido para este mismo formato, recordatorios, consideraciones y muchas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Nuestra lista más reciente para nosotros TCG fue entregado el pasado día lunes 21 de junio. Esta lista fue entregada en un momento muy sorpresivo, ya que normalmente las listas son entregadas mucho más cercanas a la fecha prometida, que era para el 1 de julio, y muchas veces acaba siendo mucho después. También sorprende porque tenemos un torneo de consideración muy cerca, que es el YCS Remote Duel para la segunda semana de julio. Vamos a hablar primero sobre el periodo de tiempo que va a estar cubriendo este formato. Se nos menciona en la lista que va a entrar en vigor desde el día 1 de julio y la siguiente lista no va a entrar hasta antes del 1 de octubre. Esto nos da 3 meses en los cuales van a estar apareciendo 4 productos. Estos son específicamente el King's Court agendado para el 9 de julio, el Dawn of Majesty para el 13 de agosto, la Megalata de 2021 para el 16 de septiembre y el Brothers of Legend, que es la edición del Battles of Legend de este mismo año, para el 30 de septiembre. Hablando de forma rápida sobre cada uno de estos productos, King's Court es el original de TCG que tenemos para este mismo año. Se nos están entregando cartas de soporte para los Jack Knight, haciéndolo un motor bastante interesante. También se están entregando algunas reimpresiones de consideración, específicamente Lightning Storm, que esta se va a ser muy importante para este formato y vamos a explicar por qué. Y también se están dando algunas importaciones de cartas importantes, como el Utopic Future Dragon, que ahora se va a llamar Utopic Draco Future para nosotros TCG. Aun cuando es un set muy interesante al cual le vamos a hacer su análisis dentro de algunos días, no se ve que vaya a cambiar el panorama competitivo, no al menos cuando tantas cartas se están enfocando y están exigiendo el uso de tantas cartas de tipo Garnet. Luego tenemos el Dawn of Majesty, que es el siguiente set principal, otro set que inyecta 100 cartas a nuestro lado del juego, 80 que nos llegan desde OCG y 20 cartas que se dividen entre importaciones y cartas originales. Dawn of Majesty no tuvo ninguna clase de impacto competitivo para OCG, lo cual no garantiza que esto vaya a suceder lo mismo para nuestro lado del juego, pero sí le da un antecedente importante. No obstante, TCG sabe cómo modificar un producto para que incluso cuando solamente una o dos cartas puedan estar cambiando el formato, tal y como lo vimos recientemente con Lightning Overdrive. Todavía hace falta ver cuáles son las importaciones, cómo va a funcionar el arquetipo nuevo original de TCG, que ya sabemos que son cartas de tipo insecto, pero por ahora este producto no luce bien en el aspecto de que vaya a cambiar el juego. Los otros dos productos son la Megalata de 2021 y el Battles of Legend de este año, que es el Brothers of Legend. Estos productos están orientados específicamente a poder estar reimprimiendo cartas. La Megalata a las expansiones del año pasado y el Battles of Legend es estar exportando un producto el cual va a ser bastante importante para este mismo año, pero que por ahora no hemos visto que vaya a poder modificar. Por lo cual, teniendo la información de estos 4 sets, al menos en papel y con la información que tenemos actualmente, parece ser que cualquier cambio para el juego competitivo se va a tener que dar de la mano de lo que sea que entregó la lista y de lo que sea que vayan a estar innovando los jugadores. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar cuáles fueron los movimientos. Para las cartas prohibidas, primero tuvimos a Gardragon Elfi. El golpe a Dragon Link se puede explicar por múltiples factores. Puede ser que históricamente a Konami no le gustan los decks comúnmente llamados de ensaladas y quiere que las estrategias se diversifiquen y busquen cada una su plan de juego, algo similar a lo que provocó el golpe a Electromite en su tiempo. Puede que sea que Dragon Link fue todo un fenómeno para el juego competitivo y estuvo durante un par de años como una opción viable. Puede que sea un golpe para obligar a las estrategias a poder avanzar por otras cartas, porque era un deck increíblemente potente que podía jugar contra múltiples interrupciones y aún así poder construir su campo, o incluso porque la agenda de Konami había terminado de vender cartas de tipo dragón y esta limitaba y hacía viable el uso de cualquier deck de este tipo en cualquier capacidad. Puede ser la suma o solamente una de estas razones del por qué el golpe a Gardragon Elfi. Es un tanto desafortunado considerando cuántos jugadores podían estar jugando Dragon Link, pero lo mencionaremos un poco más adelante sobre sus capacidades y futuro. Aún con esto, el deck increíblemente aún es funcional. Luego tuvimos Zodiac Dryad. Este es probablemente el golpe más sorpresivo y a la vez uno que se podía esperar debido a lo que vimos para el juego en OCG. Unos días antes del lanzamiento de la lista de TCG, OCG puso esta carta prohibida, y si vieron el video de análisis de la lista de OCG, allí cubrimos múltiples razones del por qué esta carta recibe un golpe. Para lo que sucede para nosotros TCG, acaba siendo algo muy particular. Golpear a Dryad puede verse como algo muy pequeño, no obstante las implicaciones de esto son gigantescas. Zodiac no solamente pierde su mejor jugada cuando está yendo primero, sino que pierde la posibilidad de poder generar combos de la mano de la destrucción de Dryad, sea para poder ir por algo como Mega Clubs, el Utopic Draco Future que sabemos que llegará en King's Court, para algunos combos
específicos en híbridos como de la mano de Edlic para poder destruir sus propias cartas y generar búsquedas, o incluso para lo que fue creada principalmente, que era la forma principal de poder interactuar con el campo rival. El golpearlo tiene muchas consecuencias inmediatas, debilita por completo el uso del motor de Zodiac, que si bien aún tiene todas las demás piezas intactas, se vuelve justamente eso, un motor que no tiene formas de empujar y es demasiado defensivo. Tiene como valor agregado el poder utilizar a Zeus, cosa que no existía en el pasado, pero tiene mayores consecuencias que mencionaremos en la parte del análisis. Se agradece en el gran esquema que haya sido un golpe directo a Trident y no una carta genérica que pueda afectar más estrategias como el Fire Formation Tenki, que muchos decks utilizan, pero mientras más pasen los formatos será mucho más difícil poder justificar la ausencia de golpes a cartas como esta. Para las cartas limitadas primero tenemos a Miscellaneosaurus. Era otro de esos golpes que muchos jugadores pedían y que dijimos que sucederían. La estrategia de dinosaurios ya se sentía como un viejo amigo para el juego competitivo, y la aparición del Scrap Raptor en Lightning Overdrive hizo que sus campos se hicieran incluso mucho más fuertes. Al ser un deck el cual ha estado durante tanto tiempo siendo competitivo y considerando sus interacciones, un golpe estaba a la orden para este deck, y la carta que la mayoría de jugadores pedían era Miscellaneosaurus. Esta, al tener dos de sus efectos más esenciales, siendo la protección a los monstruos del tipo del deck y la posibilidad de poder invocar piezas clave desde el deck como Animadorn Archosaur, eran motivos suficientes para poder pedir un golpe a este mismo. Lo peculiar del golpe es que el deck sigue teniendo la misma potencia, pero lo que baja considerablemente es su consistencia. Tiene la misma capacidad de armado de sus campos, pero ahora la protección y la capacidad de poder empezar sus combos de forma tan simple se reduce a un solo turno, haciendo que solo tengan un turno idealmente para esto y dañando muchísimo su recuperación. No obstante, el deck se podrá recuperar y encontrar nuevos o viejos planes de juego como lo eran las versiones de Blind Second, para las cuales tienen cartas de sobra para poder ejecutar dichos combos. Será un deck interesante a seguir para el futuro. La siguiente es el Performapal Skullcrobat Joker. Fue una de las cartas liberadas de la lista. Este movimiento lo habíamos pedido hace muchísimo tiempo por múltiples motivos. La mecánica de péndulo está muy mermada en TCG y necesitaban desesperadamente atención y otras formas de poder jugar. Las mismas estrategias siempre han sufrido de poder tener una buena normal summon que pueda ayudar a sus objetivos, y este lo hace de forma increíble. Aun con esto hay que considerar las limitaciones. Es una carta que solamente está una copia, por lo que dependemos mucho de poder robarla para poder sacar provecho de la misma. No tenemos Electromite para poder buscarla de forma indirecta, y aún de ser así, es una carta que está enfocada a poder ayudar a ciertas estrategias de péndulo, por lo que no es una carta lo suficientemente genérica para que todas las estrategias de esta mecánica la utilicen. Evidencia de OCG ha mostrado que esta carta podría estar un número superior y no generaría ningún problema. Como primeras iteraciones, para poder liberar cartas de péndulo de la lista es algo gigantesco, pero no tendrá mayor impacto. Luego tuvimos al Striker Dragon. Fue otro de los golpes a la estrategia de Dragon Link, y este acabó siendo un golpe sorpresivo, considerando que muchos jugadores sí pensamos que un golpe a la estrategia se debía dar, pero considerando que sí tuvimos el golpe a Elpi, este fue un tanto sorpresivo. Muchas de las lógicas del por qué fueron tras esta carta son como que gracias a hacer un Link, uno permite las jugadas con los dragones de caos, porque es la carta que busca el campo de los Rocket, que en las manos y construcciones correctas puede servir como una suerte de Soul Charge o un Extender, porque permite el reciclaje de ciertas cartas desde cementerio, e incluso se ha mencionado que debido a que comparte la misma flecha con Elpi, el no tener acceso a tantas de estas acaba entorpeciendo los combos. Es muy extraño por dos motivos. Uno es que Dragon Link no ha sido dominante como para esperar un golpe de semejante magnitud. Sí ha sido uno que no hemos dejado de ver en el meta desde que comenzó el formato, y por el tiempo que ha estado intacto es bastante lógico del por qué la atención, pero lo otro es que sabemos que recibirán soporte en Burst of Destiny, última expansión agendada para este año, así que si bien la atención a las cartas dragón genéricas es necesaria, sí se siente como algo un tanto agresivo. El deck es capaz aún de poder hacer la mayoría de sus combos, pero en definitiva es una elección muy extraña. Luego tenemos a la Great Mirage Talio. Fue otra de las sorpresas de la lista, una de las cartas que fue golpeada cuando se puso atención en el formato eterno, llamado así por muchos jugadores. Lo que ofrece Mirage Talio al deck es no menos que increíble. La capacidad de poder invocar cualquiera de sus piezas desde el deck y el poder regresar monstruos del oponente de vuelta a la mano si es utilizada para una jugada de Link de su arquetipo son efectos que ayudan a poder incrementar la consistencia y lidiar problemas que se le presentan al deck. Lo que es muy interesante del movimiento es que esta carta está muy ligada a las estrategias de Thunder Dragon, Orcust y Sky Striker, con el agregado de que estando una pieza, si bien choca con los objetivos de muchas listas que teníamos previamente, muchos jugadores se acomodaban a usarlo una copia, por lo que virtualmente esta estrategia está de vuelta y no es una carta que se requiera utilizarla más copias. En toda la justicia, Salamangreat fue un deck de Structure Deck, uno de anime e incluso un campeón mundial, por lo que muchísimos jugadores tienen este deck, haciendo uno de esos regresos triunfales que provocan que muchos jugadores estén interesados de nuevo en el juego. No se esperaba que pudiera volver, pero en definitiva es una grata sorpresa para la gran mayoría. La última de las cartas limitadas es Engage, y la misma que dio la alegría y terror a jugadores por igual. Ligada muy de cerca a lo mencionado con Mirage Talio, fue prohibida al final del formato eterno y fue un movimiento que se sintió muy agresivo, considerando que pasó de estar a 3 copias a prohibida, y en OCG la han tenido a 2 copias durante muchísimo tiempo y no ha representado ningún riesgo. El regreso de la carta fue mucho antes de lo que cualquier jugador hubiera esperado, al menos de forma realista. Lo peculiar del movimiento es que la estrategia solo tiene una copia de esta, limitando mucho su uso. No existe la posibilidad de utilizar Engage para poder robar Engage. Si se va removida por el efecto de multiroll, perderemos todo el uso de la misma, e incluso si se llega
llega a remover o perder de alguna forma, estarán muy atrás en el plan de juego del deck. Similar a lo mencionado con Salamangreat, aun cuando este no es un deck fijo, sí tuvo semejante dominio y era una carta tan pedida y buscada, y gracias a ser la estrategia más dominante del Era Link, es otra estrategia que muchos jugadores tienen, por lo que el regreso de esta provocó tantas alegrías como frustraciones de lo que traerá el futuro. En el análisis mencionaremos pros, contras y consideraciones que implica este deck de vuelta, pero no dejó de ser el movimiento más significativo. Para las semilimitadas tuvimos al Double Iris Magician. Era un movimiento que pocos predijeron, pero que también era un tanto obvia. Fue liberada al formato pasado teniendo nulo impacto competitivo, y como suele suceder con los movimientos que vemos en TCG, cuando una carta empieza a tener movimientos en la lista y no tiene impacto, tiene su camino a ser una carta liberada. Double Iris Magician es una carta muy potente que carece de efectos hard ones per turn. No obstante, sin los complementos correctos para poder explotar la misma, como Electromite o Astrograph Sorcerer, si bien la potencia está allí, se necesitan múltiples turnos para poder obtener su ventaja, o se vuelve solamente una carta más justa. Incluso con la liberación de Joker, que es un buscador para la misma, se tienen cartas para buscarla como Pendulum Call. Son más herramientas para el uso de los Pendulum Magician, pero no es una carta que define el rostro del deck, y si en este formato no sucede nada, cosa que parece muy plausible, el siguiente va a ser liberada por completo. La última carta es Symbol of Heritage, la última de las cartas liberadas y que por alguna razón esta seguía allí. Symbol of Heritage es una carta de equipo que fue usada en su momento para poder generar loops de la mano de DeLorean de los Ice Barrier, provocando que entrara en la lista. Hoy en día que el juego ha avanzado y evolucionado años, es una carta que podría hacerse una muy interesante en múltiples decks, que tiene la capacidad de poder tener el mismo nombre en cementerio por efectos como Cyber Dragon, Harpy Lady y otros. No obstante, es una carta de equipo, no se puede buscar fácilmente sin pasos específicos, y todo sumó para que la carta pudiera salir de la lista sin mayores consecuencias. Para la parte del análisis, lo primero es que el lanzamiento de la lista acabó siendo bastante sorpresivo. Esto puede ser porque estamos muy cerca de un torneo importante, el cual ya mencionamos anteriormente, y sumado a esto estábamos en un formato que muchos jugadores han disfrutado. Tiene muchos problemas, tiene muchas estrategias que se sienten que son muy superiores a muchas otras que tenemos, no obstante ha sido un formato mucho más ameno de lo que hemos tenido en el pasado. Esto va a depender mucho sobre su opinión del juego, calidad de jugador, qué estrategias y o cartas consideran que son un problema. No obstante, no se puede negar que era un formato que se pudo disfrutar mucho más que algunos en el pasado que hemos tenido de Tier 0, que si no juegan Spiral, Zodiac o Dragon Ruler prácticamente no tienen oportunidad contra el meta, o incluso algunos otros donde solamente hay dos decks competitivos, como lo tuvimos el año pasado con Adamancipator y Edlic, que si de alguna forma no pueden tener acceso a estas mismas cartas, no van a poder hacer nada contra el meta, cosa que no sucedió el formato pasado gracias a la gran diversidad que estuvimos viendo en los torneos. Para muchos jugadores esta lista acabó siendo un increíble trabajo, se dio atención a ciertas estrategias, hay muchas otras que faltaron golpes, y sobre estas ausencias tenemos tres que llaman mucho la atención. Uno es el híbrido de Dogmática Invoke Shaddoll, el siguiente son las cartas Edlic y por último es el Red Eyes Dark Dragoon. Por la parte de Dogmática Invoke Shaddoll en conjunto de Edlic, es bastante lógico el por qué no tuvieron golpes y por qué tantos jugadores mencionan que se sienten como ausencias en la lista. Los razonamientos detrás de las ausencias de golpes de estas dos estrategias son bastante simples en realidad. Ya estamos muy cerca del lanzamiento de la Megalata y hay muchas cartas que van a ser reimpresas allí, que conviene tener dichas estrategias intactas para que puedan ser muchos mejores productos. Por la parte de Dogmática Invoke Shaddoll va a poder reimprimir cartas como Shaddoll Schism, Nadir Servant y prácticamente todas las cartas Dogmática, por lo cual conviene mucho tener Invoked intacto. Por la parte de Edlic, y como revisamos en el video del primer vistazo a la Megalata, existe una muy buena posibilidad de que la Megalata esté reimprimiendo este mismo constructor de decks donde hizo su debut, que es el Secret Slayers. De no ser así, tenemos otra ventana en Maximum Gold El Dorado, en el cual por precisamente el mismo nombre y la temática de este monstruo, no sería difícil que ahí pudieran estar apareciendo muchas de estas cartas. Por esto mismo, aun cuando son estrategias bastante familiares y de la misma forma que Dragon Link o Dinosaurios debieron de haber recibido un golpe, es bastante lógico el por qué no tuvieron atención alguna. La última carta que se podría estar sintiendo como una ausencia es el Red Eyes Dark Dragoon, un monstruo increíblemente potente, el terror en OCG. Esta carta incluso está prohibida en Japón, no obstante para nuestro lado del juego no ha sido tan problemática. Hemos mencionado en múltiples puntos que esto se debe a que las estrategias competitivas son incluso mucho más potentes. Realmente no ha sido una carta que se necesite poner atención a esta misma, tenemos muchísimos counters naturales y mucho más, por lo cual una carta que modificó por completo el juego competitivo en OCG afortunadamente no ha tenido tanto impacto para nosotros TCG. Hay dos puntos a recordar del por qué esta carta puede que no haya tenido un movimiento aún. Lo primero es que esta carta apareció en la Megalata de 2020 y no fue como una short print, por lo cual sorprende mucho que esta carta haya sido accesible para muchísimos jugadores. Dicho esto, y con tantos productos de reimpresiones que tenemos todavía para este mismo año, no sería difícil que pudiera estar apareciendo. Puede ser en la Megalata, lo cual sería algo muy extraño, pero no sería la primera vez que vemos una reimpresión así, en Brothers of Legend para que aparezca en rareza secreta, o incluso en Maximum Gold El Dorado para que aparezca en Premium Gold Rare. Una vez que esta carta se reimprima, e incluso con el paso de este mismo formato en todos estos sets, se van a estar reimprimiendo cartas que pueda ser mucho más sencillo poder lidiar con esta misma carta, por lo cual tiene bastante lógica del por qué no se dio un golpe. Lo último sobre esta misma carta que llama muchísimo la atención es que esta se siente muy OP
sorpresiva para el juego casual, pero no para el juego competitivo, y hemos tenido otras cartas en el pasado que se han tenido que ir precisamente por este enfoque. Cartas como el Utopic Exile o el True King of All Calamities eran unas que contra estrategias casuales provocaban que se saltaran turnos, y aun cuando muchos jugadores consideraban que estas se podían ir limitadas o que realmente no eran una amenaza para el meta, tuvimos las situaciones de que estas cartas se fueron prohibidas. En el caso del Utopic Exile acabó siendo incluso sorpresivo, considerando que Lightning Overdrive iba a entregar soporte para Utopia, y esta hubiera sido una carta muy buena para poder estar apoyando estas mismas cartas, por lo cual sorprende muchísimo que Dragoon no haya tenido semejante trato. Dragoon es solamente una negación, tiene una protección increíble, pero todavía hay muchos decks que le pueden pasar encima, por lo cual esto podría ser la explicación de por qué no se dio dicho movimiento. Pero para muchísimas estrategias, en cuanto aparece Dragoon, prácticamente han perdido el juego, y sorprende que no se haya dado ninguna clase de movimiento para poder lidiar con este. Lo siguiente es que los movimientos que se dieron por la parte de Sky Striker y Salamangreat llamaron muchísimo la atención por dos aspectos principalmente. Lo primero, y esto está demasiado enfocado a Sky Striker, es que es demasiado evidente que hay un favoritismo para ciertos arquetipos. En la lista que Sky Striker Engage se fue prohibida, en ese mismo formato se nos regresaron dos copias de Kagari en un intento de hacer de que el deck todavía fuera funcional. Incluso para las siguientes listas algunas cartas empezaron su regreso, como lo fue el caso de Widow Anchor. Esto llama mucho la atención en conjunto de una ausencia de un golpe para Sky Striker, cuando hemos visto que cuando hay ciertas cartas que fueron problemáticas en su momento llegan a salir, se dan ciertos movimientos para poder controlar dichas cartas. Algunos ejemplos recientes que hemos tenido de esto mismo, tuvimos a Lithosa Gym, uno de los True Kings, que cuando esta carta salió de las prohibidas y llegó a una, pusieron diagrama a una copia, limitando muchísimo sus posibilidades. Y otro ejemplo de esto sucedió con Zodiac. En el formato que Dryden salió de las prohibidas a una copia, Barrage, su carta continua, pasó de 3 a una copia, y sorprende muchísimo que Sky Striker no haya tenido una limitación de esta índole. Muchas de estas características se podrían estar mencionando para el caso de Salamangreat, pero lo que acaba siendo incluso mucho más grave y más notorio es que hay muchísimas cartas que durante muchos formatos acaban estando en la lista, acaban prohibidas, acaban limitadas, y son cartas que si llegaran a estar a 2 copias o incluso liberadas no harían absolutamente nada por el deck competitivo y simplemente serían buenos regalos para el deck hogar. Hemos tenido muchísimos ejemplos de muchas cartas que pasan años y años y años, e incluso tenemos evidencia desde OCG que son estrategias que están liberadas por completo allá y que por alguna razón a TCG le toma tantos años mover. Hemos tenido muchísimos ejemplos de esto, tuvimos Clifford, Héroes, Necro, Shadow, son estrategias que quizás hayan tenido de alguna forma algún resurgimiento en algún momento como una suerte de tech, pero en definitiva se siente como demasiado el tiempo que acabaron en la lista, y viendo el paralelo específicamente de Sky Striker de cómo salió tan pronto, sí se siente como una injusticia. Lo último es que 2 de las 4 estrategias que formaron el formato eterno, que lo componían Sky Striker, Salamangreat, Orcust y Thunder Dragon, llama mucho la atención que 2 de estas 4 estrategias por fin tengan cartas de vuelta, y levanta la pregunta de por qué esas otras 2 cartas no han salido. También se tendrían que estar moviendo a las cartas limitadas, tienen un nivel de poder considerable, pero no se puede comparar al meta que hemos tenido durante los últimos 2 años. Este aspecto lo vamos a explorar mucho más a fondo en un video por separado, pero de entrada sí es algo que llamó mucho la atención de cómo Engage, que está considerada la peor de las 4 cartas que fueron golpeadas para ese mismo formato, ya salió, aun cuando solamente está una copia, y como otras cartas un poco más modestas, como es el caso de Harp Horror, sigue prohibido. Lo último es que esta carta queda de ver de que se haya liberado alguna carta genérica o que prácticamente cualquier estrategia podría llegar a utilizar, sea como algunas pruebas para el inicio del formato, o sea que acaba siendo una carta que pueda ayudarle a hacer que el formato sea mucho más llevadero. Todos los movimientos que vimos para esta lista están demasiado enfocados. Hay algunos que quizás se sientan un tanto genéricos, como los golpes a Dragon Link, que no es específicamente solo golpear un arquetipo, sino que prácticamente están golpeando un tipo de carta. También vimos algunas liberaciones, como lo acaba haciendo Performapal, Skullcrobat Joker o de Double Iris, que está apoyando a las estrategias de Magician, de Odd Eyes y de Performapal. En contra de este mismo argumento, las cartas que fueron liberadas fueron afortunadamente de arquetipos que son muy populares. Salamangreat y Sky Striker son estrategias muy populares, también lo son las cartas de péndulo. No obstante, si por alguna razón no están interesados o no son usuarios de estos mismos arquetipos, realmente esta lista no hizo nada por ustedes. Simplemente va a estar cambiando a qué se van a estar enfrentando en los torneos principales, y es algo que sí llama mucho la atención. También a favor de esta misma lista, es mucho mejor que la lista que tuvimos hace un año, en la cual solamente se vieron 3 movimientos y que si por alguna razón no jugaban Altergeist, Necros o Ritual Beast, prácticamente la lista no hizo nada, pero sí es algo que creo que se pudo haber dado y que muchos jugadores hubieran agradecido. Enfocándonos un poco más a cuáles fueron los movimientos que vimos para la lista y revisando cuáles fueron los decks perdedores y cuáles fueron los ganadores, para los decks que acaban perdiendo, primero tuvimos a Dragon Link. Este de forma peculiar se tiene la percepción de que fue el que tuvo el peor trato, y de muchos modos es así. El estar perdiendo a Gardragon LP hace que no puedan traer cualquier carta del deck, lo que les va a restar muchísima consistencia. Por la parte del Striker Dragon les va a mermar muchísimo a la recuperación, incluso podría estar mermando en la parte de los combos de cómo se van a estar armando estos mismos campos. Lo peculiar de esto es que Dragon Link todavía puede estar
estar armando sus campos, no van a ser tan potentes, no va a poder jugar sobre tantas interrupciones. Lo que acaba haciendo esta lista es que lo hace bastante vulnerable. Las hand traps son mucho más potentes y ya se puede estar paralizando el turno. No obstante, las manos y construcciones correctas todavía pueden estar acabando en campos de consideración. No me sorprendería incluso que se pudieran estar utilizando otras cartas, otros nombres de tipo dragón para poder hacer que los campos sean más potentes. Muchos jugadores tienen la teoría de que por fin se van a estar empezando a utilizar las cartas Dragonity y Dragon Link va a acabar sufriendo una revolución, por lo cual Dragon Link todavía puede estar generando sus campos, pero no se puede parecer a nada de lo que habíamos visto en el pasado. Por la parte de Zodiac solamente está perdiendo una carta, pero es el gran perdedor de esta misma lista. No solamente está perdiendo a Trident, que era idealmente su jugada principal para estar yendo primero, con la cual gracias a algunos complementos, sean versiones puras o de híbrido, podría hacer algunos combos interesantes y es específicamente la forma de poder jugar con el oponente. Pero sumado a esto también estamos viendo que Zodiac queda en la peor posición que hemos tenido históricamente en TCG. Cuando fue competitivo la primera vez en su lanzamiento o cuando se dieron los golpes, se fueron prohibidos Blood Bowl y Trident. No obstante, todavía teníamos 3 copias de Barrage, con lo cual todavía se podía utilizar una suerte de motor para los Zodiac. Cuando sale Trident se están intercambiando 2 copias de Barrage para que este no se salga de control al ser utilizado como un motor y afortunadamente ya tenemos a Zeus. Pero al estar perdiendo a Trident está en su punto más vulnerable. Solamente tienen una copia de Ratpir y de Barrage, por lo que va a ser muy interesante que puedan hacer para el futuro. Zeus va a ayudar muchísimo para esta misma tarea, pero es bastante lastimoso lo que acabó sucediendo con este arquetipo. Por la parte de los dinosaurios, estar perdiendo a Miscellaneosaurus es solamente un golpe a la consistencia. Todos sus campos todavía se pueden estar haciendo y en realidad fue bastante peculiar el fenómeno que sufrió este arquetipo. Cuando los jugadores de dinosaurios se dieron cuenta que tenían la potencia suficiente para poder estar rompiendo los campos, primero entraron al juego competitivo de la mano de algunas cartas de poder como Mystic Mind y Lightning Overdrive para poder desactivar o mermar los campos y luego poderles pasar encima. En conjunto de muchos combos y muchos avances se dieron cuenta de que tienen las capacidades suficientes de poder crear campos que para muchos jugadores se consideran inquebrantables por muchos momentos. Todo esto coronado con la llegada de Scrap Raptor se acabó siendo un deck increíblemente potente. Con este golpe a Miscellaneosaurus están perdiendo la consistencia y la capacidad de poder estar jugando en paz o sin problemas para los siguientes turnos. El gran problema de Miscellaneosaurus era que con solamente una carta y con algunas cartas en cementerio prácticamente podrían estar regenerando todo su combo y se sentía muy injusto y muy desesperanzador que aun cuando dieron el juego de su vida frente a esta estrategia que ya es muy potente, solamente necesitaban un buen top deck, el cual es algo increíblemente sencillo de hacer considerando que tenían 3 Miscellaneosaurus, 3 Oviraptor, 3 Fossil Dick y con algunos complementos podría ser esto incluso mucho más potente. Con esto el formato se asegura de que Dinosaurio va a tener un turno formidable, pero solamente va a ser uno. Si por alguna razón no pueden estar ganando allí, van a tener muchísimas dificultades. Acaba convirtiéndolo en un cañón de cristal y muy seguramente los dinosaurios van a estar volviendo a las versiones de Blind Second. No me sorprendería que todavía viéramos a los dinosaurios para el juego competitivo, pero en definitiva van a tener un declive, específicamente en el primer mes del formato en lo que llegan a encontrar cómo deben verse sus nuevas construcciones. Con la pérdida de Zodiac Trident está en el aire cómo van a estar luciendo los mismos híbridos, específicamente la versión de Tri-Brigade y de Edlic. Por la parte de Tri-Brigade el motor sigue siendo potente, no tienen la interacción de Trident por lo que tienen que estar confiando en el uso de Zeus, pero todavía tienen el beneficio de poder estar generando cementerio, tener una muy buena jugada yendo segundo, por lo cual parece que todavía se va a poder utilizar. Por la parte de Edlic sí le acaba doliendo bastante porque su mejor jugada para ir segundo la está perdiendo. Esas interacciones adicionales como utilizar a Trident para poder destruir Cursed Land para poder generar la búsqueda está perdiéndose por completo. Vamos a tener que esperar a que avance un poco el formato para ver si todavía van a ser utilizadas las cartas de Zodiac para poder estar yendo por Zeus o si van a acabar decantándose por estar utilizando algunos otros híbridos. Otro aspecto de Zodiac que vale la pena mencionar es que sí podríamos haber esperado el golpe a Zodiac Trident, pero hubiera sido mucho más lógico si se hubiera dado al final de este formato que va a estar empezando o cuando se entregaran las cartas de soporte de Lyrilus. En ese momento sí se estaría impulsando el producto, lo cual hubiera sido algo bastante lógico, pero este movimiento sí se siente como que se está adelantando a su tiempo. Para las estrategias que acabaron recuperando piezas, primero para los péndulos están recuperando a su Stratos en la forma de Skullcrobat Joker y también tienen otra copia de Double Iris. Esto implica que tienen muchas más herramientas y consistencia para poder armar los campos. El problema es que Péndulo todavía tiene todos esos pecados. Es increíblemente sencillo hacer side deck contra este mismo. Incluso si se llegan a volver un problema, solamente se tiene que dar un cambio en el side deck de los jugadores para poderlos estar castigando. Es prácticamente un deck de dado, le cuesta muchísimo trabajo estar yendo segundo y cuando va primero es prácticamente imparable. Son muchas las características que acaban limitando a la estrategia de Péndulo y estos movimientos van a hacer mucho bien para las estrategias a las cuales da apoyo, específicamente Performapal o Dice y Magician, pero todos los demás arquetipos de Péndulo prácticamente no van a ver ningún cambio, por lo cual no espero ver nada de Péndulo para este formato. Por la parte de Salamangreat está en un excelente momento en el que no tiene ninguna carta en la lista. Ha avanzado el tiempo y los formatos y ahora tienen acceso a nuevas herramientas, como lo es el uso del Parallel Exceed para poder estar accediendo a un monstruo de rango 4, puede ser una negación de la mano de la Traptrix Rafflesia, puede ser un monstruo de
tipo Floodgate como Abyss Dweller o Bagooska. En conjunto de esto tenemos de vuelta 3 copias de Lady Divo, que funciona como su Stratos. Lastimosamente Salamangreat es increíblemente débil a su Normal Summon, y considerando que estrategias recientemente como Zodiac o Dogmatic e Invoke Shadow también son increíblemente vulnerables a esta parte, no es como que los jugadores no sepan cómo estar atacando este mismo deck, por lo cual se vuelve una excelente opción. Muy seguramente lo vamos a estar viendo en los torneos, pero el juego no es lo suficientemente lento o les hace falta algo para poder dar ese extra. Con seguridad va a ser un deck que vamos a ver mucho, un deck que muchos jugadores van a disfrutar, muchos van a repudiar, pero en general no creo que vaya a tener un impacto competitivo. La última de las estrategias es Sky Striker, y este tiene el futuro más prometedor y el más complicado. Este formato que vamos a iniciar está increíblemente enfocado al uso de cartas de magia, específicamente para poder estar castigando al oponente o para que podamos siquiera poder jugar. Ejemplo de esto tenemos estrategias como Drytron y Tri-Brigade, que aun cuando pueden estar generando múltiples negaciones, cuando sus campos son increíblemente potentes, pueden estar cayendo fácilmente a la activación de cartas como Harpy Sphere, Duster, Raigeki, Lightning Storm, Mystic Mine y muchos más, por lo cual las cartas de trampa se acaban haciendo muy importantes para este formato. El juego en general ha evolucionado muchísimo para que los efectos de monstruos sean relevantes, sea que puedan estar pasando estos mismos o que los podamos negar, pero hay un vacío increíblemente importante para lo que es las cartas de magia, y Sky Striker va a poder capitalizar sobre este mismo. Por este mismo elemento y con cartas de Toolbox como Afterburners o Widow Anchor, Sky Striker puede estar lidiando con amenazas de los campos rivales, de estrategias que muchos consideramos que van a ser muy competitivas de forma muy simple. Puede utilizar cartas incluso infames como Mystic Mine para poder estar atacando por el juego con Hayate una y otra vez hasta que simplemente puedan ganar. También, como han pasado muchas expansiones y muchas cartas nuevas desde su aparición, pueden estar utilizando cartas como Forbidden Droplet para poder estar enviando cartas al cementerio para poder tener los efectos más potentes de sus cartas, para poder estar negando efectos de monstruos, lo cual es algo que le va a ayudar muchísimo, o incluso algo como Triple Tactic Talents para poder mermar la mano del oponente, poder robar monstruos o incluso generar ventaja, que parece ser que va a ser el efecto que más se va a estar utilizando. Otra de estas nuevas herramientas que tiene Sky Striker al estar volviendo es que ya tienen acceso a la jugada de Hulky Fibrax para poder estar yendo por Celine, y esta va a estar acabando en Access Code Talker, con lo cual pueden cerrar los juegos rápidamente. En contra de esto tenemos muchas más cartas para poder lidiar contra esta estrategia. Tenemos algunas clásicas como Evenly Match, con la cual prácticamente no tienen nada que hacer, Lightning Storm, Harpy Sphere, Duster, por lo cual va a ser muy interesante el futuro de este mismo arquetipo. También considerando que solamente tienen una copia de Engage, idealmente van a estar lanzando esta al cementerio con Hayate, y si tienen algo como Diddy Crow o un efecto de cementerio, fácilmente pueden estarla removiendo allí, quitándoles toda la ventaja. Sky Striker va a ser el deck más interesante de este mismo formato. Tiene los elementos naturales para ser un deck increíblemente potente, uno que incluso pudiéramos ver en juego competitivo, lo cual ya empezó a suceder. No obstante, es demasiado pronto en el formato. Esto se puede deber a falta de familiaridad de los jugadores contra esta estrategia, que no tenemos cartas de side deck contra este mismo y que hay que aprender muchas veces el deck de nuevo. Va a ser muy interesante ver la evolución del deck, y vamos a tener que esperar a ver si estos resultados han sido por la euforia de los jugadores que quieren estar probando esta misma estrategia, o incluso si tener Engage a uno es suficiente para poder estar siendo un muy buen competidor. Para lo que espero ver para el juego competitivo, en lo que se empieza a revelar el nuevo mejor deck, muy seguramente vamos a ver rostros familiares que no recibieron golpes y que tienen muy buenos resultados en su haber. Estrategias como Dogmatic Invoke Shadow, Edlic con un nuevo aliado o demostrando que las cartas Zodiac todavía son bastante competentes, Prankits y mucho más. Lastimosamente y de forma peculiar, estas mismas estrategias se van a ver consumidas por el mismo formato, y muy seguramente al final, cuando estemos llegando a octubre, estas no van a ser relevantes de ninguna forma. Los decks que fueron golpeados, que fueron los dinosaurios y los Dragon Link, muy seguramente todavía van a poder tener muy buena representación en algunos torneos. Lastimosamente van a tener que tener un muy buen recorrido, un excelente piloto, van a tener que estar probando nuevas cartas de tech, nuevos aliados, por lo cual me parecería muy extraño que los viéramos durante el primer mes en lo que se empieza a definir el mismo formato, pero no las descartaría en realidad. No creo que vayan a ser lo suficientemente potentes como otros arquetipos que vamos a mencionar en un momento, pero no las descartaría, y no duden que todavía le pueda arruinar el día a cualquiera en un torneo. Con la pérdida de las cartas de Zodiac, Tri-Brigade va a estar perdiendo un aliado muy potente, por lo cual parecería que Drytron podría ser la cabeza del meta. Algo muy interesante es que si se dio el golpe a Zodiac Trident de forma preventiva para poder hacer que Tri-Brigade no tenga tanta potencia, entonces se va a mantener como un deck bastante potente, pero se va a mantener a nivel de Edlic, Dogmatic Invoke Shadow, Prankits, por lo cual va a seguir apareciendo en los torneos, pero no va a ser considerado una amenaza, al menos no hasta que nos llegue el soporte Lirillus, que está programado para 6 meses en el futuro, y muy seguramente allí van a poder ser muy relevantes. Drytron tendría que ser la cabeza del meta. Tienen una capacidad de combo y de crear campos de forma increíble, pueden estar jugando contra negaciones, tienen la desventaja que estar yendo segundos, que poderse enfrentar contra magias de trampa y poder estar abriendo con 2 cartas específicas aun cuando tienen múltiples de estas, es lo que va a acabar deteniendo la misma estrategia, pero en papel parecería que va a acabar siendo el deck más competitivo, y habrá que esperar un poco para poder ver si esto se hace realidad. Sea que Drytron y otra Brigade acaban
van siendo los mejores decks del formato, vamos a estar viendo que las cartas de magia van a ser muy importantes. Cartas como Dark Ruler No More, Mystic Mine, Lightning Storm son solamente ejemplos de algunas cartas que pueden mermar y simplificar cualquier campo de decks meta que vamos a tener para este formato. Precisamente por esto vamos a estar viendo que el side deck va a estar conteniendo cartas de magia para poder estar provocando esto mismo y cartas para poder contrarrestar esto. Para poderlas contrarrestar tenemos a los aliados clásicos que son Anti-Spell Fragrance e Imperial Order. Estas cartas prácticamente detienen todas estas interacciones. Por la parte de las cartas que vamos a estar viendo mucho más, ya mencionamos muchas veces Dark Ruler No More, Mystic Mine, Forbidden Droplet, Lightning Storm. Incluso no me sorprendería que otras como Raigeki o Harpy's Fire Duster pudieran tener mucha relevancia. Y precisamente por esto Sky Striker se ve como una opción anti-meta muy atractiva para el futuro. Otra de las características que comparten los decks que idealmente van a ser meta para el futuro siendo Drytron y Tri Brigade es que tienen una increíble dependencia para sus monstruos en el campo y que activan su efecto, por lo cual cartas como Veiler, Impermanence y similares van a ser importantes. Es muy importante poder estar negando los efectos de la Diviner of the Herald, cualquier monstruo Tri Brigade que está apareciendo en el campo, por lo cual desde un inicio parece ser que muchos de los decks más competitivos van a estar compartiendo ciertas características y debilidades, y el side deck o la elección de cartas se puede estar haciendo para estos mismos dos decks y va a poder ser mucho más simple. Aunque con tantas estrategias que tenemos en el formato y que han levantado la mano incluso cuando solamente ha sido por algunos momentos en torneos, va a ser muy difícil poder estar cubriendo todas las opciones. Para notas y comentarios finales, la lista acaba siendo entregada mucho antes de lo esperado y nos está entregando sorpresas bastante gratas y algunas ausencias, aunque estas no fueron importantes. Vale la pena tener en mente que el objetivo de poder estar entregando las listas es poder estar cumpliendo ciertos objetivos. Tienen que estar haciendo producto en el futuro mucho más atractivo, tienen que estar sacando estrategias viejas para poder estar haciendo lugar a lo nuevo, tienen que estar lidiando con problemas que se generaron en este formato. Muchas veces se pueden estar lidiando con problemas que podrían surgir para el siguiente formato gracias a la evidencia de OCG, y esta lista se siente que está haciendo un excelente trabajo para poder mantener esa salud en el juego. Lo peculiar de esta lista es que no está haciendo que producto en el futuro, específicamente los 4 productos que serán lanzados durante la duración de este formato que está por comenzar, realmente no lo están apoyando de forma activa o no tan descaradamente como lo hemos visto. Sí está haciendo de forma increíble que Lightning Overdrive se vea como un excelente set, pero esto en realidad no es algo malo porque este mismo set ya tuvo su lanzamiento. También está continuando con una práctica que hemos visto en TCG desde hace muchos años. Ha pasado muchísimo tiempo y ya son casos aislados cuando TCG tiene que estar dando un golpe de tajo y que prácticamente saca una estrategia del juego competitivo. Hemos visto muchos golpes específicamente tras la consistencia y la potencia que tienen muchos decks. Algunos ejemplos de esto tenemos al golpe Adamancipator que fueron tras Block Dragon, y este deck todavía es capaz de poder generar combos y combos, pero la consistencia y la recuperación desapareció por completo. Estrategias como Infernoble Knight que ya no puede estar haciendo el hand loop, pero que prácticamente todavía puede estar yendo por la mano del oponente y todavía puede estar presentando muchas negaciones. Lo peculiar de todo esto es que no dejan obsoletas las estrategias, las hacen bastante vulnerables, pero un muy buen piloto y un buen recorrido pueden dar resultados magníficos. Y esta es una práctica que reconozco y que es bastante saludable, específicamente porque hay muchos decks que muchos creemos que se basan en solamente una interacción, un truco en específico, y todavía son decks bastante competentes. El mejor ejemplo de esto son los Virtual World. Muchos jugadores lo consideramos que solamente era un turbo BFD, y gracias a nuevos planes, nuevos híbridos y nuevas cartas a utilizar, pueden estar utilizando lo mejor a lo que tienen acceso y todavía es un deck bastante competente. No se puede comparar al dominio que tenía cuando teníamos semejante carta legal en el juego, pero esta no se podía estar manteniendo, y lo que se está dejando todavía es un deck muy bueno y que muchos jugadores, los que fueron por este desde el lanzamiento, los que les gustó el funcionamiento, todavía pueden estar disfrutando. Incluso muchos de estos se podrían estar considerando como sleepers para el futuro en el caso de que se estén dando regresos de la lista, se dé soporte específico o que puedan estar utilizando algunas cartas de apoyo. Todo lo que he comentado en el video son mis especulaciones y qué es lo que espero ver para el juego competitivo o simplemente las consecuencias de la banlist. Drytron y Tri Brigade tendrían que ser los mejores decks del formato, pero ya hemos visto algunos pequeños torneos en los cuales Sky Striker ha comenzado a levantar la mano y se ve como un excelente candidato para el futuro. Vale la pena tener en mente muchas cosas. Hay muchos jugadores que nunca aprendieron a jugar contra este deck, hay jugadores nuevos, decks que les falta familiaridad con esto, cartas de side deck para poder contrarrestarlo, por lo cual aún es muy pronto para poder estar diciendo cuál va a ser el mejor deck del formato. Vamos a tener que esperar algo así como un mes y varios torneos importantes para poder consolidar esto. Sumado a este hecho, les recomiendo que sean inteligentes respecto a poder dejar ir cartas o poderlas conseguir. Hemos tenido algunos fenómenos muy interesantes debido a los movimientos de la lista. Los más significativos fueron de las cartas Sky Striker y de Access Code Talker. Access Code Talker es prácticamente la pieza que necesitan para poder estar jugando Salamangreat y actualmente tiene un precio ridículo. Prácticamente en una semana duplicó su precio y es una carta que va a ser reimpresa en la Megalata, por lo cual si tienen uno de estos y no lo están utilizando o simplemente quieren capitalizar sobre esta misma oportunidad, sería excelente que la dejaran ir. Las cartas Sky Striker ya tuvieron 3 reimpresiones, por lo cual va a ser muy difícil de que puedan ser reimpresas de nuevo, pero va a haber piezas que muy seguramente vamos a estar viendo en el futuro. Me sorprendería muchísimo que en 3 ventanas de reimpresión no
viéramos algunas de estas cartas que pudieran incrementar su rareza, otras estar obteniendo nuevas como en la Premium Gold, por lo cual les recomiendo que sean inteligentes y que puedan meditar sus compras. Hay cartas que van a necesitar que están dispuestos a tomar la bala, avancen por estas mismas. Hay muchas cartas que se van a hacer populares y que podrían ser buenos blancos de reimpresión, hay que dejarlas ir. Es muy pronto en el formato para poder asegurar qué es lo que va a pasar y qué no, pero sí hay muchas oportunidades que valdría la pena que pudieran tomar. Este formato que está a punto de comenzar se ve como uno bastante prometedor. El formato que acabamos no era uno degenerado en realidad y fue uno que muchos jugadores estuvieron disfrutando. Sí tenemos evidentemente algunos decks que acaban siendo muy superiores, pero incluso con pequeños movimientos se van a ver grandes cambios. De nuevo, va a depender de su estrategia, calidad de jugador y cuál es su percepción del juego sobre qué también fue ejecutada esta misma lista, pero en realidad se siente como una muy adecuada. Tenemos muy pronto el Remote Duel YCS, con lo cual muy seguramente vamos a estar viendo cuál va a ser el nuevo mejor deck y muy seguramente vamos a estar concentrándonos en poder atacar este mismo, lo que va a dar oportunidad a que estrategias antimeta o que construcciones adecuadas se puedan sentir mucho más potentes. Este formato tiene muchísimas promesas e incluso gracias a los productos que nos van a llegar, que muchos tienen reimpresiones, muchos jugadores se van a poder estar uniendo al juego competitivo, así que va a ser de lo más interesante todo lo que vayamos a ver durante los siguientes 3 meses. De nuevo, no va a ser de la mano del producto, pero esto no es algo malo en realidad. Esto da la oportunidad a que prácticamente cualquier jugador pueda estar teniendo una libre elección sobre qué arquetipo, qué deck pueda jugar, y va a depender sobre sus complementos, calidad de jugador y mucho más, sobre qué también se va a desempeñar en este formato y qué tanto lo va a poder disfrutar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la lista para julio de 2021 para nosotros TCG. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué movimientos creen que hicieron falta? ¿Qué movimientos se sienten injustos? ¿Y cuáles creen que vayan a ser las mejores estrategias avanzando para este formato? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos a la siguiente.